La definición de hipoglicemia va a variar en un paciente con diagnóstico de diabetes y es distinto en un paciente sin diagnóstico de diabetes. Pues en un paciente con diagnóstico de diabetes la glucosa es menos de 70. Menos de 70 miligramos por decilitro, hablamos de paciente con hipoglicemia en un paciente con diabetes mellitus. En cambio, en el caso de un paciente que no tiene diabetes mellitus, el punto de corte es menos de 55 miligramos por decilitro. En la primera parte de las diapositivas vamos a hablar sobre pacientes con diagnóstico de diabetes. Entonces, la hipoglicemia en pacientes con diabetes se define como todos los episodios de una concentración baja de glucosa. Y cuando baja nuestra glucosa tenemos una respuesta normal que viene a ser querer comer algo, ¿verdad? Entonces, el hambre es la primera manifestación o alteración en un paciente que baja su glucosa. Entonces, si esta concentración de glucosa en plasma es anormalmente baja, puede o no presentar síntomas. O sea, el paciente con diabetes mellitus de larga data a veces no tiene síntomas de hipoglicemia, pero la glucosa sí está a menos de 70. Ya, eso tenemos que tener cuidado, porque el individuo que hace hipoglicemia, sobre todo los diabéticos, se exponen a daños. ¿Por qué se exponen a daño? Porque recordemos que el cerebro depende casi exclusivamente de la glucosa como combustible. Su cerebro no almacena glucosa, ¿no? Solo lo usa a medida de que nosotros vamos ingiriendo alimentos. Entonces, cuando nuestro cerebro detecta que los niveles de glucosa y todo el cuerpo está baja, entonces va a haber una serie de mecanismos fisiológicos y conductuales que muy eficaces que normalmente previenen o corrigen rápidamente la hipoglicemia. Y es esta sensación de hambre que vamos a tener cuando la glucosa está baja. ¿No? Imaginemos que no hemos comido 72 horas, entonces la glucosa va a empezar a bajar y vamos a tener sensación de hambre. Y la absorción adecuada de glucosa del plasma es esencial, ¿no? Para la función cerebral normal y la supervivencia del ser humano. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la hipoglicemia, tenemos una serie de mecanismos contrarreguladores y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Esto está enfocado en lo que hemos visto de las insulinas y todo lo que hablamos en las diapositivas o en las clases anteriores. Entonces, veamos, cuando hay una disminución de la glucosa, lo primero que se va a presentar que era hambre, ¿correcto? La persona va a querer comer algo. Entonces, en un paciente con diabetes, ustedes le tienen que preguntar, ¿no? Por ejemplo, a media tarde, a media mañana, le da unas ganas desesperadas de querer comer, te diría que es un indicativo de que probablemente el paciente está haciendo hipoglicemia, ¿no? Junto con otros síntomas que vamos a ver. Entonces, si disminuye la glucosa, ¿la insulina va a estar alta o disminuida? Empezamos por acá. ¿Qué piensas? ¿Disminuida o alta? La insulina, cuando la glucosa baja. Alta. ¿Piensas igual? Aumenta la insulina y eso tiene relación con las diapositivas de la clase anterior por el mecanismo de la insulina. O sea, nada es de memoria acá, todo es de acuerdo a lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Estás de acuerdo que aumenta la insulina? Uno, aumenta la insulina, aumenta la insulina. Tercera columna. ¿También aumenta la insulina? Disminuye, perfecto. ¿Por qué hace la insulina? ¿Cuál es su efecto de la insulina? Al ver que no va a haber dónde... ¿Cuál es la acción directa de la insulina? Ya tengo razón. Si en el examen viniera, ¿cuál es la acción directa de la insulina? ¿Qué respondes? ¿O qué escribes? Permitir el pase de glucosa. ¿Perdón? Permitir el pase de glucosa a la célula. Ya, aumenta sensibilidad en tejidos periféricos, ¿no? Ya, porque eso de que le permite el pase a la glucosa es un término muy simple que podríamos usarlo con un paciente tal vez para explicarlo, pero en términos médicos sería aumenta la sensibilidad en tejidos periféricos. Pero esa no es la acción directa que está en las diapositivas. ¿Cuál era la acción directa? Disminuye la producción. Ajá. Disminución de la producción hepática de glucosa, que es lo mismo que me has dicho. Ok, perfecto. Entonces, si yo tengo poco glucosa y aumenta mi insulina, disminuiría la producción hepática de glucosa. Por ende, vas a tener más hipoglicemia. Entonces, la insulina no puede aumentar, tiene que disminuir, y ese es el primer mecanismo. No va a haber una disminución, por eso dice insulina en las células beta pancreáticas, y a su vez va a haber un incremento del glucagón. Entonces, ¿cuál es mi primera hormona contrarreguladora frente a la hipoglicemia? El glucagón. El glucagón es la primera hormona. Ambos van a permitir inhibir o incrementar, la glucogenólisis y la gluconeogénesis, ¿no? Aumentando la producción hepática de glucosa. Posteriormente va a haber otras hormonas contrarreguladoras como es la epinefrina, la hormona de crecimiento y el cortisol. Esas son las otras tres hormonas contrarreguladoras. Entonces, si la pregunta fuera ¿cuáles son las 4 hormonas contrarreguladoras? Es
con epinefrina, cortisol y hormona de crecimiento, ¿ya? Pero la primera que se activa, ¿cuál era? El glucagón. Entonces, imagínense que la glucosa está entre 80 y 85, ya está disminuyendo la insulina. O sea, significa que el cuerpo no espera que la glucosa del paciente con diabetes esté menos de 70 para actuar, ¿no? Porque ya en 80 y 85 ya está actuando, disminuyendo la insulina. Luego, cuando estemos entre 70 y 75, va a haber un incremento del glucagón. Entonces, ni siquiera estamos en menos de 70 y tu cuerpo ya activó la hormona contrarreguladora, ¿no? Posteriormente, en 65 y 70 se activa la epinefrina y así sucesivamente. Entonces vamos a hablar sobre la tercera línea de defensa que viene a ser la epinefrina. Si la pregunta fuera, ¿cuál es la tercera línea de defensa frente a la hipoglicemia? Epinefrina, ¿ya? ¿Qué hace la epinefrina? Aumenta la producción hepática en el hígado y en menor medida en los riñones, por ende va a aumentar la glucosa. Promueve la lipólisis en el tejido adiposo, aumenta la entrega de sustratos gluconeogénicos desde la periferia, inhibe la utilización de glucosa por parte del músculo esquelético y el tejido adiposo. O sea, prácticamente actúa diferente que la insulina, ¿no? Porque la insulina era lo que decía su compañera en términos simples, que permite el paso o que aumenta la sensibilidad en tejidos periféricos. Pero si yo no tengo glucosa, al contrario, tendría que evitar que mi glucosa ingrese a mis tejidos periféricos, ¿no? O sea, inhibiendo la utilización de glucosa por parte del músculo esquelético y el tejido adiposo, ¿ya? A través de los receptores alfa-2 inhibe aún más la secreción de insulina. Entonces, menos insulina en el caso del paciente. Y las otras dos hormonas contrarreguladoras son estas, el cortisol y la hormona de crecimiento, ¿no? Que solo se activan si la hipoglicemia persiste durante varias horas. ¿Ya? O sea, al inicio no se va a activar, pues, ¿no? Porque generalmente ningún paciente debería llegar hasta niveles muy bajos de glucosa y que nadie se diera cuenta, ¿no? Por eso vamos a ver que es importante la prevención de la hipoglicemia en los pacientes que tienen diabetes, ¿ya? El umbral glicémico para la secreción de cortisol y hormona de crecimiento es 60-65, miren, más bajito, ¿no? Para esto ya tu paciente ha hecho hipoglicemia, porque menos de 70 hablamos de hipoglicemia en el paciente con diabetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los pacientes con diabetes mellitus? ¿Tienen riesgo de hipoglicemia? ¿Qué pacientes tendrían mayor riesgo de hipoglicemia? Solo un factor que te produciría mayor riesgo de hipoglicemia de lo que hemos hablado en la clase pasada. Solo uno. Entonces eso significa ya en términos médicos, ¿ya? Porque como somos alumnos de cuarto año, ¿verdad? Ya, entonces todo lo que podamos decir ahora a partir de adelante tiene que ser con terminología médica. O sea, cuando queremos hablar con el paciente, yo lo entiendo. O sea, hablamos con términos simples para que el paciente me entienda. Pero si hablamos entre nosotros, ya tenemos que utilizar terminología médica, porque parte de su rúbrica incluye terminología médica. ¿Estamos? Entonces, un factor sería falta de adherencia al tratamiento. Traduzco lo que tú me has dicho. ¿Ese es correcto? ¿O qué me quieres decir? ¿O que se aplica mal la medicación? Ya. Exceso de medicación por mala aplicación. Ya. Entonces, que use medicación en exceso por mala aplicación. ¿Qué medicamento en específico quisieras mencionar? Que produce hipoglicemia, ¿no? Porque esa es la pregunta. ¿Qué factor te produciría hipoglicemia? Porque si tú me hablas en general de los medicamentos, hemos hablado de varios grupos de medicamentos en la clase pasada, de sulfonylurea. ¿Qué a la cabeza tenemos? ¿Cómo es el nombre de la sulfonylurea? Glibenclamida. Ya, entonces hay que repasar un poquito. Otro factor. ¿Tú no venías a la clase anterior? Sí, perfecto, una dosis cerrada de insulina. O sea, yo le indiqué 5 y se puso 50, porque no sé si se aplicó con otra jeringa. Ya, otro. ¿Por qué más un paciente con diabetes haría hipoglicemia? ¿Repasaste las clases de la...? Todavía no. Ya. Aplicación intramuscular de insulina sería otro, ¿no? Porque hemos visto que produce hipoglicemia inexplicable para el paciente. O sea, en vez de la grasa me apliqué en el músculo. Ya, correcto. Para terminar lo del medicamento. Otro. Ayuno prolongado. Ayuno prolongado, perfecto. Otro. Lo que ya han visto. Cardiología han llevado, nefrología han llevado, gastro también han llevado, ¿verdad? Ya. Los otros, las otras respuestas van en función de las 3 otras especialidades que han llevado. Una falla renal crónica que produce riesgo de hipoglicemia. Otro. Hipertensión no.
La hipertensión es una comorbilidad en un paciente con diabetes, sí, pero no es que la diabetes te dé hipertensión ni la hipertensión te dé diabetes. Pero sí pueden coexistir ambas enfermedades, ¿no? Otro, falla. También podría ser, he leído que los inhibidores de la SGLT2 Ya, aumentan el riesgo de que el paciente vaya a presentar hipoglucemia. ya, pero no es uno de sus efectos adversos más comunes. O sea, me podría dar más deshidratación o por ahí una cetocidosis diabética y glicémica, una candidiasis vaginal que hemos hablado la clase pasada, infecciones urinarias, pero como que te dé hipoglicemia en específico, no. Por eso son seguras los inhibidores de SGLT2. Recuerda que produce glucosuria. O sea, si mi glucosa llega a 200, barre mi glucosa, pero si mi glucosa está más bajita, ¿qué va a barrer si no hay mucho? ¿Okay? Entonces sería una falla hepática, un paciente con cirrosis hepática, porque el hígado que produce, ahí está, pues aumenta la producción hepática de glucosa. Entonces si mi glucagón le dice aumenta producción hepática de glucosa, pero si mi hígado no funciona, ¿cómo va a aumentar? Pues falla hepática. Otro. ¿El pancreatitis? Pancreatitis, ya tendríamos que ser otras comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, infecciones en un paciente hospitalizado. Ya una sepsis, por ejemplo, una sepsis punto dérmico, urinario, gastrointestinal, respiratorio. Otro. Falta uno. Alcoholismo. El alcoholismo. Imagínense que hay ese ayuno prolongado y encima es alcohólico y encima tiene cirrosis hepática y encima tiene falla renal. ¿Va a ser hipoglicemia? Sí. ¿Correcto? Ya. Entonces hay factores predisponentes y factores directos del mismo paciente, ¿no? Entonces todo lo que hemos mencionado va a producir riesgo de hipoglicemia. Entonces ya tenían en las diapositivas para copiarnos sulfonilureas y insulina. Respuestas neuromorales deterioradas. ¿Qué significa? Que un paciente diabético de larga data, o sea, de mucho tiempo, ya no tiene la capacidad, por así decirlo, de detectar los síntomas muy tempranos. Entonces el paciente ya viene con trastorno de conciencia en emergencia, ¿no? O sea, no va a ser todos los síntomas que vamos a mencionar, que son colinérgicos y síntomas adrenérgicos. Entonces, cuando hablamos de la hipoglicemia en personas no diabéticas, sí cumple la triada de Whipple, que me imagino que lo han revisado, en algún momento lo han escuchado, ¿no? ¿Qué significa? Glucosa baja, síntomas por glucosa baja y que se resuelva la hipoglicemia cuando el paciente le das tratamiento. O sea, si le das tratamiento y se resuelve todos los síntomas, estamos completando la famosa triada de Whipple. O sea, eso tiene que pasar en nuestros pacientes. Es por ello que se conoce que la hipoglicemia, el trastorno de conciencia que produce la hipoglicemia, es el trastorno de conciencia más rápido que se resuelve. Una MEC bacteriana, por ejemplo, el paciente no es que en 3 horas ya se despertó. En cambio, en este caso, la enfermera le aplica la medicación y el paciente, tú giraste, diste la vuelta y la enfermera le aplicó el medicamento y ya tu paciente despertó. Ese es el trastorno de conciencia que más rápido se resuelve. La encefalopatía hepática también demora, ¿no? Está tratada la encefalopatía, tiene que evitar confusiones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Listo. Entonces, el caso de estos es lo más rápido. Cuando hacemos la clasificación de la hipoglicemia en el paciente con diagnóstico de diabetes, ¿qué tenemos? Lo primero tenemos que en el nivel 1 implica una glucosa menor a 70. O sea, si mi glucosa está menos de 70, hablo de hipoglicemia en el paciente con diabetes. Anteriormente se conocía el nivel 2 con una glucosa menor a 54, ¿no? O sea, si mi glucosa está menos de 54, estoy en un nivel 2. Y en un nivel 3 o una hipoglicemia severa, es un evento grave en el cual el paciente tiene alteración de conciencia, por ende él solito no va a poder tratar su hipoglicemia, ¿no? O sea, el paciente ya presentó el trastorno de conciencia y él mismo no va a poder tratarse y consumir sus hidratos de carbono para resolver su hipoglicemia, eso es imposible. Por ende requiere de una segunda o tercera persona que lo ayude para resolver el cuadro, ¿ya? Eso es una hipoglicemia grave. Doctor, ¿hay un punto de corte para decir hipoglicemia nivel 3? No. O sea, tu paciente puede tener trastorno de conciencia con glucosa en 20, sí. Con glucosa en 15, sí. Con glucosa en 25, sí. Con glucosa en 40, sí. Con glucosa en 45, sí. O sea, no es que exista un punto de corte para decir, pero si tu paciente ya es el trastorno de conciencia, esa es hipoglicemia que llamamos nivel 3, ¿no? ¿Ya? Entonces, la otra clasificación de la hipoglicemia fuera de los puntos de corte, si es que requiere o no el tratamiento adicional por otra persona, están las hipoglicemias por clasificación de acuerdo a lo clínico. Entonces tenemos la hipoglicemia sintomática documentada. Entonces, ¿qué significa? Ustedes son internos, están en piso de hospitalización de traumatología y tienen un paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 hospitalizado que ingresa por una fractura del fémur distal. ¿Okay? Entonces la enfermera les llama porque parte del control de las glucosas, el médico le ha indicado que se controle la glucosa 3 veces al día. Entonces la enfermera te llama porque al paciente le encontró una glucosa en 50. ¿Estamos?
Listo. Ustedes van a evaluar al paciente porque la enfermera no le va a preguntar los síntomas de hipoglicemia. Ustedes preguntan los síntomas de hipoglicemia y el paciente tiene sudoración, parestesias y sensación de hambre intensa. ¿Cuál sería el diagnóstico de este paciente? Hipoglicemia sintomática documentada. Documentada porque la enfermera lo documentó, pues no le tomó la glucosa y está a menos de 70. Ustedes preguntaron los síntomas y el paciente tiene síntomas. Entonces es un evento durante el cual los síntomas típicos de hipoglicemia se acompañan de un nivel de glucosa medido menos de 70. Caso contrario sería que el glucómetro se malogró y ustedes van porque el paciente se encuentra muy sudoroso y la enfermera los llama y la enfermera te dice, doctor o doctora, no tengo manera de saber cuánto está la glucosa porque mi glucómetro se malogró, se acabó mis tiras reactivas. Y ahí no hay manera de documentarlo, ¿correcto? Pero el paciente puede tener síntomas, puede tener la sudoración, entonces por ende eso que te enseña que tienes que saber los síntomas de hipoglicemia, ¿verdad? Porque si no saben los síntomas de hipoglicemia, ¿cómo van a preguntarle al paciente? ¿Correcto? Listo. Eso tiene otro nombre que vamos a ir viendo posteriormente. La hipoglicemia sintomática es aquel paciente que no se acompaña de síntomas típicos de hipoglicemia. O sea, por ejemplo, la enfermera te llamó, tú le preguntaste los síntomas del paciente, está en 50 o en 40 la glucosa, pero el paciente no tiene ningún síntoma. Sería una hipoglicemia sintomática. Doctor, ¿en qué pacientes se dan? En pacientes que están mal controlados durante muchísimo tiempo y han perdido la capacidad de detectar síntomas, ¿no? Era lo que le decía. Hay un deterioro neurohumoral que habíamos visto en las primeras diapositivas en pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2, que a veces no reconocen sus síntomas, ¿no? Imagínate el abuelito que no reconozca sus síntomas puede llegar con un trastorno de conciencia en la emergencia, ¿ya? Entonces, eso es importante. En hospitalizados, como que relativamente es más raro encontrar esa hipoglicemia sintomática. Lo otro, que el glucómetro puede estar fallando, pues, ¿no? Relativamente. Lo otro es una probable hipoglicemia sintomática. ¿Qué significa? Evento durante el cual los síntomas típicos de hipoglicemia no van acompañados de una medición del nivel de la glucosa. Era el caso que les decía, ¿no? O sea, no hay, se malogró el glucómetro, el paciente tiene síntomas y ustedes dicen, ¿ahora qué hago? ¿Trato o no trato? Porque no sé, no lo puedo confirmar. Entonces lo tratan y el paciente se resuelve sus síntomas. Se le van a dar el tratamiento que vamos a conversar de hipoglicemia y el paciente ya no tiene síntomas. Entonces, ¿qué fue? Una probable hipoglicemia sintomática. Ajá, pero no lo han podido documentar con la glucosa capilar en el delito. Y la pseudohipoglicemia es en un paciente que la enfermera te llama, tiene síntomas típicos de hipoglicemia y esto le pasa a la mayoría de los pacientes con diabetes mellitus, porque te dice, tengo sudoración, palpitaciones, adormecimiento, taquicardia, temblor de manos, cefalea, y tú le tomas la glucosa y está en 130. O sea, normal, ¿no? Porque hipoglicemia es menos de 70. Pero tu paciente tiene todos los síntomas de hipoglicemia. ¿Por qué le pasa esto a los pacientes? Porque hay pacientes que están mal controlados muchísimo tiempo. Y cuando tú intensificas el tratamiento y logran estar controlados, cuando hablamos de control, hablamos de glucosa en ayunas, ¿en cuánto? Ajá. O sea, para decir diabetes mellitus tipo 2 controlada, hablo con una glucosa en ayunas de... Ajá, perfecto, muy bien. De 80 a 100. Otro. 80 a 100. 130. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Entonces, si fuera un paciente joven, entre 80 y 130. 126 es punto de corte para diagnóstico de diabetes, no para control, ¿no? No se confunden con eso. Entonces, este paciente, si ha estado acostumbrado a manejar glucosas en ayunas, imaginémonos en 200, y tú has modificado el tratamiento porque tu objetivo es 130. Tu paciente con 150 su glucosa en ayunas ya se va a sentir mal. Pero eso es cuestión de tiempo hasta que se adapte, porque la mayoría de pacientes dice, doctora, pero el nuevo medicamento me siento mal, me siento cansado, me siento con adormecimiento. Pero relativamente nos va a ayudar a prevenir que en 10 años, señor, usted no requiere una terapia de reemplazo renal o hemodiálisis. O que no tenga neuropatía, retinopatía, etc. O que no se exacerbe sus síntomas de las otras complicaciones. Entonces, esto se da cuando el paciente está expuesto a hiperglicemia crónica durante mucho tiempo, ¿no? Y pueden experimentar síntomas simpático-adrenales cuando los niveles de glucosa entren al rango objetivo o rango fisiológico para ese paciente. Todo hemos visto que es importante conocer los síntomas de hipoglicemia, ¿verdad? Porque si la enfermera les llama y ustedes no conocen los síntomas de hipoglicemia, ¿cómo le preguntaríamos al paciente? No habría forma, ¿no? Correcto. Entonces los síntomas se dividen en dos grupos, los síntomas autónomos o neurovegetativos y los síntomas neuroglucopédicos, ¿ya? Los neurovegetativos autonómicos se dividen en dos grupos, los colinérgicos y los adrenérgicos. Si yo hablo colinérgicos es acetilcolina y adrenérgicos es adrenalina. Por ende, el mismo nombre dice colinérgicos, sensación de hambre, parestesias, ¿no? Y sudoración. Y los adrenérgicos tendría que ser palpitaciones, temblor de manos, ansiedad y excitación.
pasamos primero los síntomas neurovegetativos y pasamos a los síntomas neuroglucopénicos. Entonces, aquel paciente con diagnóstico de diabetes mellitus que conoce los síntomas neurovegetativos, muy poco probable que haga los síntomas neuroglucopénicos e ingrese con trastorno de conciencia de emergencia, porque va a ser un paciente que viva mejor, ¿no? El paciente que más conoce de su enfermedad es el que mejor va a tener probablemente y va a mejor calidad de vida y va a evitar complicaciones al futuro, pues, ¿no? ¿Ya? Porque si es que tu paciente se entra todos los meses por una hipoglicemia, algo estás haciendo mal, tú como médico, ¿no? O en la comunicación médico-paciente, algo se está entendiendo mal. Se aplica mal insulina, tiene una falla renal crónica, una falla hepática que tú no te has dado cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y esto me hace recordar un paciente que una vez vino al hospital y lo hospitalizaron con una probable, o sea, en realidad entró con una hipoglicemia y entró con una probable infección urinaria, ¿ya? Entonces el paciente viene refiriendo que unas 2 semanas previas a su ingreso le habían iniciado insulina en una clínica particular, a una dosis relativamente alta, a diferencia de la dosis que hemos recomendado, ¿no? O sea, cuando tu paciente tiene criterios para insulinizar, habíamos quedado que la dosis en un diabético tipo 2 era de 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso. Eso la clase pasada. Entonces, si mi paciente pesa 50 y yo le doy 18 unidades, para mí es una exageración. Al menos que con la experiencia del médico que le inició la medicación, el paciente haya tenido glucosas súper altas que a su criterio ameritaba esa dosis de insulina. Pero ¿qué pasaba? Que cuando le iniciaron la insulina, no se dieron cuenta que el señor ya tenía falla renal crónica. ¿Ya? El señor venía ya con un tiempo de enfermedad de edemas de miembros inferiores en algunos meses anteriores, pero para inicio de insulina nadie le pidió creatinina. Y la tasa de filtrado estaba deteriorada. Aparte de ello, el señor refería que estaba haciendo picos febriles, que no se sabía la causa y que por eso probablemente era una infección urinaria, pero revisándole la región anal tenía un absceso anal. Entonces tenía una infección que predisponía a hipoglicemia, tenía la falla renal crónica que predisponía a hipoglicemia y era un adulto mayor. Entonces le voy a dar la dosis más alta, la dosis máxima de insulina, por eso ingresó con hipoglicemia. Entonces es prácticamente un paciente que tienes todos los factores y que tú te quieras arriesgar a darle una dosis y una supradosis de insulina. Cuando le tomamos hemoglobina glicosilada para valorar si es que realmente ameritaba insulinizar o no este paciente, su glicosilada era menos del 10%. Entonces, relativamente no había ni criterios para insulinizar al paciente. O sea, no había criterios, había factores de riesgo de hipoglicemia. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de tratamiento del paciente con diabetes, es importante, sí, no continuar con el mismo tratamiento en el cual tu paciente ha estado muchísimos años mal controlado. Pero si vas a iniciar un medicamento, tiene que ser con criterio, ¿no? Por eso es que no todos los medicamentos son para todos, ¿no? O sea, no es que a todos le voy a dar insulina, como si fuera el único medicamento que se le puede ofrecer, ¿ya? Entonces, por eso tienen que saber cuáles son los factores de riesgo de hipoglicemia. Y a los pacientes que ustedes vean en su primer nivel de atención, tienen que enseñarle esto sobre todo. Esto es lo más importante de la clase de hoy, síntomas de hipoglicemia, porque así el abuelito de 70 años, 80 años, va a poder hacer y corregir su hipoglicemia antes de llegar con trastorno de conciencia de emergencia, ¿ya? Y cuando llegue con trastorno de conciencia de emergencia, ustedes por lo menos lo van a sospechar, ¿no? Para plantear y que le tome la glucosa inmediata, porque eso es inmediato, ¿no? Le tome la glucosa capilar, esté en 70 o esté en 20, no sé, o esté en 15 y está con trastorno de conciencia, el tratamiento es inmediato y se resuelve el problema, ¿ok? Pero siempre valorando si qué factores de riesgo lo han llevado al paciente a esa circunstancia. Entonces, como parte de la evaluación clínica, ¿qué es importante? Primero, revisar el historial del paciente con detalle, ¿no? O sea, no todos son iguales, ¿no? Es distinto que un paciente de 20 años te entre con hipoglicemia que un abuelito de 80 años, por ejemplo, ¿no? Por el otro lado es un paciente que usa insulina y por acá es un paciente que utiliza solo metformina y entra con hipoglicemia. Entonces, por allá pensaré que será la insulina, por acá no voy a pensar que es la metformina, ¿verdad? Lo que le ha llevado a la hipoglicemia, tendrá otra causa. De existencia de enfermedades o afecciones subyacentes, pregunte si tiene falla renal crónica, pregunte si tiene falla hepática, pregunte si tiene cirrosis, es alcohólico, etc. Y los medicamentos que toma tanto la persona como el familiar, porque a veces por equivocación los abuelitos cogen la medicación de algún familiar, ¿no? Imagínense el abuelito tomándose la glibenclamida que no le correspondía a él, ¿no? ¿Okay? Porque el otro familiar toma la medicación y comparten el mismo lugar donde guardan sus medicamentos. Los signos que suelen presentarse por hipoglicemia es diaforesis y palidez. Entonces el paciente va a estar bien sudoroso, ¿no? Frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica generalmente están elevados, ¿ya? Pero ligeramente, mientras que la presión arterial diastólica disminuye.
Y hay manifestaciones neuroglucopénicas, bueno, déficit neurológico, cefaleas, trastorno de conciencia, etc. El daño neurológico permanente por hipoglicemia es raro, y eso es bueno, ¿no? Porque si no, todos mis pacientes con hipoglicemia tendrían daño neurológico. Pero es más probable en personas con diabetes subyacente e hipoglicemias graves y prolongadas. Entonces ahí sí es preocupante, ¿por qué? Porque hay pacientes que vienen con controles de glucosa, que ustedes habrán visto en la consulta, y solo trae un control de glucosa en ayunas en todos los 3 meses. Y eso es todo lo que trae, toda la información que trae. Entonces, si este paciente está haciendo hipoglicemias de madrugada, nadie se da cuenta, ¿no? Porque hay pacientes que si tú no le preguntas no te van a contar, pero a veces los pacientes vienen y dicen, doctora, yo no entiendo por qué amanezco todo sudoroso en las mañanas, ¿no? O por qué en las madrugadas me levanto porque me da un hambre súper intensa y me tengo que ir a preparar algo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con este paciente? Está haciendo hipoglicemia, pues sí, sin darse cuenta, pero doctora, mi glucosa amanece en 100, o sea, estoy bien. O sea, relativamente, si estás haciendo hipoglicemias toda la noche, algo está fallando también en el tratamiento. Tampoco esto es normal, ¿no? No es lo adecuado, ¿ya? Entonces, es importante que no hagan hipoglicemias permanentes. Cuando hacemos hipoglicemia, tenemos diferentes factores, ¿no? Que son precipitantes directos y factores relacionados con el paciente y el tratamiento. Y era lo que les preguntaba, ¿no? Que en realidad aquí estaba, si hubieran leído sus diapositivas antes de venir a la clase, hubieran respondido, ¿no? La primera que dice comidas retrasadas o saltadas o bajo contenido de carbohidrato en las comidas. Entonces imaginemos un paciente con diabetes mellitus tipo 1 que le dejé insulina R antes de la comida y está usando una dosis fija. Si este paciente no come y se aplica su insulina R, ¿va a ser hipoglicemia? Sí. Y encima si se va al gimnasio a hacer ejercicio 3 horas, por mayor razón, ¿no? ¿Okay? Actividad física excesiva, por eso te dice. Errores de medicación, lo que me decían sus compañeros, ¿no? Que si en vez de aplicarse 5, se aplique 50. Corrección excesiva de la hiperglicemia. ¿Qué es lo que pasa? A veces los pacientes con diabetes tipo 1, que son los pacientes que más monitoreo de glucosas hacen, se controlan su glucosa, ¿no? Después de comer a las 2 horas y está en 300. Como ya se asustaron, se aplican otro bolo de R pensando que va a bajar. Luego se controlan en 2 horas, sigue alto, otro bolo de R. Entonces hacemos acumulación de insulinas R. Ese no es un tratamiento adecuado, pero ese es un paciente que no tiene muchísima información y que no sabe qué hacer, ¿no? Con sus glucosas tan altas. ¿Okay? Enfermedades, ¿no? Cualquiera de las enfermedades que pueda descompensar un paciente con diabetes, ¿no? Entonces puede tener una infección urinaria, y factores relacionados con el paciente y el tratamiento. ¿Cuáles son? Historia de hipoglicemia grave o no grave. O sea, si tu paciente ya tiene una historia de que todos los meses hace hipoglicemia grave, tendrías que valorar qué estás haciendo mal, ¿no? Si está aplicando mal la medicación, etc. Mayor duración de la diabetes, porque tu paciente ya no va a percibir síntomas de hipoglicemia. Edad avanzada, cuando lleve geriatría van a ver que hay medicamentos que idealmente no deberías usar, ¿no? Glimetamida, por ejemplo, no debería haber un abuelito de 80 años usando glimetamida. Ingesta de alcohol, que tal el paciente varón de 30 años todos los fines de semana va y consume demasiado alcohol. Enfermedad renal crónica, disfunción hepática que hemos visto, desnutrición, los desnutridos, eso lo hemos obviado, no lo habíamos mencionado. Demencia o deterioro cognitivo, que tal el abuelito se olvidó que se había puesto su insulina en el pH y se vuelve a poner más tarde. Medicación insulina y sulfonilureas, ¿no? Que son los 2 medicamentos que más hacen hipoglicemia. ¿Okay? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque hasta ahí hemos terminado con diabetes mellitus, hipoglicemia en pacientes con diagnóstico de diabetes. Preguntas ninguna.